mi nombre es Berenice y le voy a platicar sobre mi actividad final. En la actividad final básicamente lo que nos pidieron fue hablar sobre la gestión del conflicto, el cómo se resolvía, plantear un conflicto como tal. Entonces, pues primero la gestión del conflicto es esta parte en la forma en que se va a resolver ese conflicto, los estilos, las estrategias y las etapas que tiene un conflicto. Entonces, en mi caso, en mi planteamiento del conflicto o mi conflicto fue que es una pareja que se llaman Sofía y Ricardo, los cuales tienen ya 10 años de matrimonio, y después de atravesar por una racha de discusiones, de problemas como pareja, Sofía decide divorciarse de Ricardo. Ellos, al momento de su matrimonio, se casaron por bienes mancomunados. Entonces esto quiere decir que desde el momento de su matrimonio hasta el momento en el que ellos se separen, van a tener que repartir esos bienes que ellos hayan adquirido juntos durante ese lapso de tiempo de manera igual. Las cosas que adquirieron o de lo que ellos adquirieron cuando en el momento de su matrimonio fueron una casa en la Ciudad de México, una en Cuernavaca, una camioneta, un departamento que está en el Estado de México y un taxi que es propiedad de ellos pero que trabaja un chofer. Ellos deben de llegar a un acuerdo precisamente para repartir estos bienes, pero al ellos no llegar a ese acuerdo de manera consensuada o por ellos mismos, deciden recurrir a un mecanismo alternativo de solución de controversias, que es la mediación. La mediación es este mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes van a exponer su conflicto y a la vez van a proponer alternativas para solucionar ese conflicto. En esta mediación, repito, es de manera voluntaria y siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo en recurrir a este mecanismo. Va a participar un facilitador, que es el que va a propiciar entre las partes la comunicación y el respeto para llegar a ese acuerdo. Una vez que los intervinientes están de acuerdo en utilizar este mecanismo para solucionar su conflicto, entonces el facilitador les va a explicar en una primera sesión o en una primera instancia lo que es la mediación, cómo se lleva a cabo, los derechos que ellos tienen, las obligaciones que ellos tienen, los fines que persigue la mediación y su papel que él va a desempeñar. Al ellos escuchar todas estas explicaciones y estar de acuerdo, entonces se prosigue con dicho mecanismo, con dicha mediación, en la cual el facilitador, después de ya haber explicado todo y que haya quedado de manera clara, va a hacer preguntas para que los intervinientes o partes puedan expresar cuál fue el conflicto, por qué se generó, y a su vez de expresar el conflicto van a tener la oportunidad de proponer alternativas para llegar a un acuerdo. En caso de que este mecanismo sea el adecuado para la solución y que las partes lleguen a un acuerdo, entonces el facilitador va a firmar un acuerdo y va a hacer que las partes firmen ese acuerdo que está pues apegado a las leyes, ¿no? Está de conformidad a la ley y dicho acuerdo va a poner fin al conflicto. La gestión del conflicto en el ejemplo, primero hablaré de las etapas. Son 6 etapas las que tiene el conflicto. La primera es la fase preconflictiva. Esta comprende todos los antecedentes o todo lo que antecede al conflicto como tal, que fue el momento ya de pedir el divorcio. En el ejemplo se nota o sobresale porque ya venía el matrimonio presentando peleas o discusiones que al final generaron como más ese conflicto. Esa es la fase preconflictiva, lo que antecede, que en este caso son todas las discusiones que ellos venían teniendo. La fase de conflicto latente, que en esta fase se produce la conceptualización de la situación de conflicto al menos por una de las partes, lo que determina la conducta posterior. En el ejemplo, Sofía es la que tiene claro que está presentando una situación por lo cual ella pide el divorcio, lo cual esto va a presentar que exista una conducta posterior. La tercera fase es en donde se identifican las partes. En esta fase, como tal, las partes identifican el vínculo que los une, que en este caso es que ellos son esposos. La cuarta fase es el desencadenamiento del conflicto. En esta fase, ambas partes son conscientes de la existencia de ese conflicto.
En el caso que yo eh, estoy exponiendo, tanto Sofía como Ricardo tienen claro que deben de resolver ese conflicto, que deben de repartir esos bienes. Entonces los dos están conscientes de que existe ese conflicto y de que deben repartir esos bienes. La quinta fase es la fase del conflicto manifiesto. En este momento es en el que una de las partes ya ha expuesto de forma clara y abierta el desacuerdo con la otra. En el caso, Sofía expresa claramente el desacuerdo que tiene con Ricardo, por eso es que le pide el divorcio. Y la última fase es la gestión y o resolución del conflicto. Y en esta fase se intenta dar solución al conflicto. En mi caso, las dos partes, tanto Sofía como Ricardo, saben que existe este conflicto y que deben de buscar una alternativa, ya que ellos por sí solos no logran un acuerdo. Entonces están conscientes de que deben de buscar un mecanismo alternativo, que en este caso es la mediación. En la misma gestión del conflicto también tenemos diferentes técnicas o estrategias para resolver el conflicto. La que se utiliza en este caso es la técnica de resolver el conflicto con una solución integrativa. En esta hace referencia a integrar necesidades y deseos de ambas partes para encontrar una solución que les satisfaga. La pareja, en este caso, acude a este mecanismo en donde, pues al ellos precisamente no poder solucionar su conflicto por ellos mismos, acuden a este mecanismo y van a buscar una solución integrativa, porque en conjunto van a proponer esas alternativas para poder lograr la solución. Por eso es una técnica que se utiliza en mi caso con una solución integrativa, porque las dos partes en conjunto de manera íntegra buscan esa solución. Y en mi caso se ocupan dos estilos de gestión del conflicto, que es el estilo de ceder y el estilo de colaborar. El estilo de ceder es cuando se aplica para las personas que valoran más las relaciones que presionar para obtener los resultados propios. En mi caso, pues tanto Sofía como Ricardo saben la relación que tienen, ¿no? Que al final son esposos y que valoran también como esa parte de la persona, no tanto al presionar a lo que a ellos les convenga, sino ceder para llegar a ese acuerdo, porque al final también valoran a la otra persona. Y el estilo de colaborar, que tienden a trabajar con la otra parte para encontrar soluciones que satisfagan los intereses de ambas. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Los dos colaboran de manera conjunta para lograr que sus intereses sean de la manera, pues de la manera justa, y ambos, no uno encima del otro, no dañan a nadie, simplemente ceden y a la vez colaboran para llegar a ese acuerdo. Y pues precisamente ya con todo esto se llega a un acuerdo, y el acuerdo que se llegó en mi caso es que por su parte Ricardo manifestaba que él quería la camioneta, ya que era su medio de transporte, o mediante esa camioneta se movía del trabajo a su casa. La casa de la ciudad también la quería, porque es ahí donde reside. El departamento, pues él decidía o quería seguirlo rentando. La casa de Cuernavaca y el taxi no le importaban. Por su parte, Sofía pues también tenía eh, algunas como opciones. Y aquí, precisamente hablando de la gestión que hablé hace un momento, se ve que aquí se va a ceder, pero al final se llega a un acuerdo. Al ver los intereses de ambas partes, se llega al siguiente acuerdo. La casa de la ciudad se la va a quedar Sofía. La casa de Cuernavaca se va a poner a la venta, y ese dinero se le va a quedar a Ricardo para que él logre comprar una casa aquí en la ciudad. La camioneta se la va a quedar Ricardo, ya que es su medio de transporte. Y el taxi que ambos tenían se lo va a quedar Sofía para poderlo seguir rentando, tener un dinero, pero a su vez también poderlo ocupar como un medio de transporte. Y el departamento que tenían en el Estado de México se pone a la venta para que una vez vendido, ese dinero que se junte se divida entre las dos partes. Aquí se ve precisamente esta situación de el colaborar y el ceder, que es pues una de las formas que sería más adecuada de manejar en los conflictos. El colaborar conjuntamente con la otra parte del conflicto para llegar a un buen acuerdo. Aquí se llega a este acuerdo en el que Sofía, tanto Ricardo, los dos ceden
pero también no se dañan el uno al otro, sino que logran un bien en común y en conjunto al final los intereses. Y al llegar a ese acuerdo se revisa nuevamente el acuerdo, que es parte de la mediación. Se llega a ese acuerdo y el facilitador hace que se firme ese acuerdo para que quede conforme a la ley, y esto pone el fin del conflicto.